Los registros romanos relatan cómo a las mujeres les cortaban los senos en las plazas públicas, y nadie se inmutaba. Los verdugos conservaban estos trofeos macabros, los jueces se jactaban de su brutalidad, y las multitudes regresaban a casa sintiéndose orgullosas. Los nombres de las víctimas se desvanecieron de la memoria, pero las cicatrices perduraron durante generaciones. ¿Cuál fue el castigo más retorcido que Roma jamás ideó? Examinemos los 20 métodos de tortura más horribles infligidos a las mujeres en la antigua Roma. Era mucho peor de lo que la mayoría imagina. Comenzando con el número 20, la amputación de los senos. La ley romana permitía mutilaciones extremas para esclavos y no ciudadanos, dejando a las mujeres de esos grupos casi indefensas. Los relatos de las persecuciones tardías mencionan la extirpación de los senos como castigo por rechazar avances sexuales o desafiar a las autoridades religiosas. Alrededor del año 251, durante la persecución de Decio, las fuentes describen cómo Agata de Sicilia fue despojada de sus senos tras rechazar a un funcionario romano. Los historiadores consideran su historia como hagiografía, aunque reconocen que el castigo coincide con patrones documentados de violencia de género romana. ¿Por qué apuntar a los senos? En el pensamiento romano, los senos simbolizaban la maternidad, la nutrición y el valor sexual. El hecho de arrancarlos atacaba simultáneamente el estatus social, la fertilidad y la identidad de una mujer. Los funcionarios entendían el simbolismo. Un cuerpo mutilado enseñaba lecciones mucho más efectivas que las leyes. Las supervivientes enfrentaban consecuencias de por vida. Los escritores médicos destacan los altos riesgos de infección, pérdida de sangre y dolor crónico. También seguían repercusiones sociales. La desfiguración disminuía las posibilidades de matrimonio y la posición en comunidades regidas por el honor. Una mujer cargaba con el castigo a diario, mucho después de que la multitud se dispersara. Esta crueldad también era pública. Transmitía un mensaje claro. Rechazar la autoridad masculina tenía consecuencias visibles. Roma gobernaba mediante la demostración, no la explicación. La incómoda verdad es esta. Esta brutalidad no era aleatoria. Era un mensaje del Estado grabado en la carne. Si una mujer intentaba controlar su propio cuerpo, el Estado lo reclamaba. Número 19. La extracción de la lengua. Los tribunales romanos recurrían regularmente a la tortura, y las mujeres sin estatus soportaban la peor parte. Los textos legales de los siglos I y II describen la quaestio per tormenta, interrogatorio mediante el dolor, usada principalmente con esclavos. Las mujeres bajo tortura no tenían derecho a permanecer en silencio. Sus cuerpos se convertían en instrumentos de evidencia. La remoción real de la lengua rara vez se registra en documentos judiciales, pero la evidencia cultural llena el vacío. Los mitos romanos representan repetidamente a mujeres castigadas por hablar con demasiada libertad. La historia de Filomela, a quien le cortaron la lengua para impedir que denunciara, moldeó la manera en que los romanos imaginaban la justicia. El habla femenina se consideraba peligrosa. Los manuales educativos de la élite incluían juicios simulados que sostenían que una mujer debía ser torturada hasta pronunciar las palabras que los jueces exigían. Ese detalle es revelador. Demuestra cómo el discurso forzado estaba normalizado para los pensadores romanos. Quitar la lengua borraba más que el sonido. Eliminaba testimonio, reputación y presencia legal. Una mujer sin voz no podía acusar, defenderse ni negociar. Las supervivientes enfrentaban dependencia e aislamiento de por vida. Este castigo lograba dos objetivos a la vez:
silenciaba palabras indeseadas y advertía a otras que guardaran silencio. El control importaba más que la verdad. Una vez desaparecido el habla, Roma centraba su atención en otro sentido que definía la independencia: la vista. Las consecuencias permanecían visibles para siempre. Número 18. Arrancamiento de ojos. Los castigos romanos a menudo priorizaban recordatorios duraderos sobre la muerte rápida. Dejar ciega a alguien cumplía perfectamente ese propósito. Relatos posteriores de persecuciones describen mujeres perdiendo la vista durante torturas públicas, particularmente en casos religiosos. Un ejemplo famoso es Lucía de Siracusa, tradicionalmente datada a principios del siglo IV, bajo Diocleciano. Las historias varían, pero todas coinciden en que su ceguera definió su destino. Algunos dicen que los funcionarios le arrancaron los ojos. Otros sugieren que la tortura causó el daño indirectamente. De cualquier manera, el resultado importaba más que el método. Una superviviente ciega cargaba con el castigo a donde fuera. Para las mujeres romanas, la vista representaba independencia. Permitía trabajar, moverse e interactuar socialmente. Perderla obligaba a depender de la familia o de los dueños. La dependencia reducía oportunidades de matrimonio y supervivencia económica. La ceguera castigaba no solo el momento, sino también el futuro. Los estudiosos que analizan relatos de mártires notan un patrón. Los cuerpos femeninos eran atacados en la cara, los ojos y el pecho mucho más que los masculinos. Estas áreas tenían un significado social ligado a la belleza y al honor. Dañarlas alteraba cómo una mujer existía públicamente. La ceguera también evitaba la muerte inmediata. Los funcionarios podían castigar, exhibir y liberar a las víctimas para propagar el miedo continuamente. El Estado borraba la visión para que todos recordaran la obediencia. Una vez perdida la vista, Roma pasaba a métodos diseñados para quebrar el cuerpo mismo. Número 17. El suplicio de la rueda. Las ejecuciones públicas buscaban ser visibles, ruidosas y prolongadas. Romper los huesos lograba los tres objetivos. Aunque la icónica rueda de quebrar huesos se asocia más con la Europa medieval, los romanos usaban técnicas similares: carros, vigas y estructuras, para aplastar huesos. Los cuerpos se estiraban sobre estructuras de madera y se golpeaban repetidamente. Las descripciones antiguas enfatizan la muerte retardada más que la eficiencia. Piernas y costillas rotas producían gritos, colapsos y deformidades evidentes. El espectáculo importaba más que la rapidez. Las mujeres enfrentaban estos castigos cuando se les acusaba de rebelión, envenenamiento o complicidad. El estatus lo dictaba todo. Los ciudadanos romanos tenían protecciones que los esclavos y provinciales carecían. Una mujer sin ciudadanía tenía casi ninguna seguridad procesal una vez condenada. Las fracturas óseas tenían consecuencias duraderas. Las supervivientes vivían con dolor, discapacidad y dependencia. La movilidad desaparecía. Las opciones de trabajo se reducían. Las familias cargaban con el cuidado, extendiendo el castigo más allá del individuo. Los historiadores describen las ejecuciones romanas como lecciones públicas. Las multitudes aprendían al ver los cuerpos fallar. Las extremidades dobladas y la postura rota permanecían visibles mucho después de la muerte. La imagen seguía a los espectadores a casa. El propio cuerpo se convertía en evidencia. Dolor, movimiento y colapso formaban parte de la sentencia. Roma utilizaba todo el cuerpo para reforzar la jerarquía. Este enfoque hacía imposible ignorar el castigo. A continuación, número 16. Ganchos de hierro. Las descripciones de torturas romanas del temprano imperio
mencionan ganchos de hierro, conocidos como unci o ungulae, que agarraban la piel, levantaban cuerpos o desgarraban músculos mientras las víctimas permanecían vivas. Estas herramientas permitían que el dolor se administrara por etapas. Textos cristianos relatan persecuciones de los siglos II y III en las que mujeres eran suspendidas o desgarradas con ganchos antes de la ejecución. Aunque la fe da forma a los relatos, los historiadores coinciden en que los instrumentos eran reales y ampliamente utilizados por las autoridades romanas. Los ganchos resolvían problemas prácticos, arrastraban a las víctimas por las calles públicas, las levantaban para exhibición y desgarraban la carne sin matar demasiado rápido. Los verdugos podían hacer pausas, interrogar y luego continuar. El dolor llegaba en oleadas controladas. Para las mujeres, los ganchos solían apuntar al pecho, los costados o la espalda, áreas que sangraban profusamente y permanecían visibles para la multitud. El objetivo permanecía claro: producir sufrimiento que los espectadores pudieran presenciar paso a paso. De manera crucial, los ganchos mantenían a las víctimas con vida. La muerte llegaba después, una vez que la advertencia había calado. Un cuerpo desgarrado y colgado en público obligaba a los observadores a mirar, reaccionar y recordar. Este castigo funcionaba porque combinaba movimiento, lesión y exhibición. Un simple dispositivo convertía a un ser humano en una lección. Cuando desgarrar la carne resultó efectivo, Roma comprendió que el peso por sí solo podía terminar el trabajo, redefiniendo cómo se diseñaba el sufrimiento para mantener el control. Si te está gustando esta historia, muestra tu entusiasmo por este video. Suscríbete y dale me gusta para que esta serie llegue a todos los exploradores. El próximo giro impactante está a segundos, y créeme, querrás verlo. Número 15. Aplastamiento con pesos. El castigo romano no siempre era afilado ni sangriento. A veces, el simple peso hacía el trabajo. La evidencia arqueológica y los registros muestran a funcionarios usando piedras pesadas, vigas o estructuras mecánicas para aplastar a los sospechosos, principalmente esclavas y mujeres sin protecciones legales. El método comprimía cuerpos hasta que las articulaciones crujían, el pecho se colapsaba o se obtenían confesiones. ¿Por qué usar este método? Roma creía que el dolor revelaba la culpa. Los jueces afirmaban que la verdad emergía bajo presión, pero la historia muestra que el miedo a menudo funcionaba mejor que la precisión. Las mujeres aplastadas bajo piedras tenían que responder preguntas mientras luchaban por respirar. Para algunas, eso era el final. Otras sufrían huesos rotos y lesiones de por vida. El riesgo médico era enorme. Costillas rotas, hemorragias internas y asfixia podían ocurrir rápidamente. Los blancos más frecuentes eran mujeres vistas como problemáticas, especialmente esclavas acusadas de robo o envenenamiento. Si no llegaban confesiones, la presión continuaba hasta que prevalecía el silencio. Esto no era justicia, era control, demostrando lo frágil que era la vida bajo la autoridad del Estado. El aplastamiento era económico, no requería habilidad y dejaba marcas que no podían ocultarse. Esta técnica convertía la gravedad en un arma. Roma usaba el peso para afirmar el poder, asegurándose de que el dolor se infligiera sin necesidad de una espada. Número 14. Castigo con brea y fuego. Los gobernantes romanos preferían advertencias públicas, y el fuego enviaba el mensaje más fuerte. Tras el gran incendio de Roma en el año 64, el emperador Nerón iluminó sus jardines con cristianos condenados, hombres y mujeres por igual. Estas víctimas eran cubiertas de brea o aceite, atadas y quemadas vivas como antorchas humanas.
Las llamas no eran solo para ejecutar, eran un espectáculo diseñado para impresionar a la multitud sobre el costo de la desobediencia. Incluso después de Nerón, quemar con brea se convirtió en castigo por incendio, traición o crímenes mágicos. Los registros mencionan mujeres envueltas en alquitrán pegajoso y prendidas fuego en arenas o mercados. El fuego destruía más que la vida misma. Cabello, ropa e identidad desaparecían. Para las mujeres, perder la modestia en público implicaba su propio castigo. Los escritores médicos describieron más tarde la agonía. Los nervios ardían, la piel se desprendía y la muerte llegaba lentamente si las llamas ascendían. Los espectadores nunca olvidaban. El olor de la carne quemada se imprimía, convirtiendo el castigo en una advertencia para toda la ciudad. El objetivo era claro: convertir el cuerpo en una antorcha viva para que todos la vieran. Cuando el humo se disipaba, Roma pasaba a otra exhibición: colgar cuerpos públicamente. Número 13. Colgado en jaulas. Roma creía que la vergüenza perduraba más que el dolor. Tras la ejecución, algunas mujeres eran exhibidas en jaulas de hierro o sobre postes durante días, semanas o incluso más. No se trataba solo de la muerte. Se trataba de negar el entierro, una parte vital de la cultura romana. Para esclavas o criminales condenados, colgar en una jaula significaba exposición total. Los relatos de Lión en el siglo II cuentan la historia de Blandina, una mujer esclavizada, atada para que los animales la atacaran y luego dejada a la vista del público. Las familias no podían reclamar el cuerpo ni realizar ritos funerarios. Sin paz, sin memoria, solo un ejemplo público. Las jaulas eran pequeñas y ajustadas, a veces moldeadas para encajar a la víctima. Los guardias las colocaban altas sobre caminos o cerca de las puertas de la ciudad. Pájaros, clima y multitudes completaban el castigo. Los escritores romanos describían esto como convertir a los criminales en señales vivientes. Para las mujeres, la humillación iba más lejos. Ropas rasgadas y cuerpos expuestos comunicaban lecciones sobre modestia, vergüenza y obediencia. Las supervivientes, si las había, quedaban marcadas de por vida. La mayoría simplemente desaparecía sin tumba. Incluso después de vaciar la jaula, el mensaje permanecía: cualquiera podía ser el siguiente. Los próximos castigos invadían los cuerpos de las mujeres y moldeaban su futuro. Número 12. Castigo por aborto forzado. Roma no solo controlaba el crimen, controlaba los cuerpos de las mujeres. Las leyes contra el envenenamiento y el aborto significaban que las mujeres de élite podían ser exiliadas o ejecutadas por interrumpir un embarazo. Para las mujeres esclavizadas, las condiciones eran aún más duras. Los dueños forzaban abortos, privaban de alimento o golpeaban a esclavas embarazadas cuando un parto era inconveniente. Esto era común, ilegal. Bajo la Lex Cornelia de Sicarius, cualquier cosa, desde remedios herbales hasta manejo brusco, podía ser castigada. Las familias adineradas a veces llevaban a mujeres a juicio por intentar controlar su fertilidad. Mientras tanto, los dueños de esclavas tenían poder total, castigando, vendiendo o forzando embarazos para obtener beneficios. Una historia desde Cartago. Una mujer embarazada llamada Felicidad no podía ser ejecutada hasta dar a luz. Los guardias esperaron y luego la enviaron directamente a la arena. Programar la tortura alrededor del parto convertía el embarazo en otro tipo de condena. Los riesgos médicos eran extremos: hemorragias, infecciones e incluso la muerte por procedimientos forzados. ¿El costo emocional? Nunca registrado. Para las mujeres romanas, el mensaje de la ley era claro:
El Estado decidía si te convertías en madre o sufrías por ello. La obsesión de Roma por el control pronto escaló hacia métodos aún más violentos. El metal reemplazó a la política. Clavos, hierro y sangre. Número 11. Clavado con clavos. La crucifixión es el castigo romano más conocido, pero no estaba reservada solo a los hombres. Las mujeres, especialmente esclavas y rebeldes, enfrentaban clavos de hierro atravesando muñecas o tobillos, colgadas en madera para exhibición pública. Estudios arqueológicos de esqueletos antiguos revelan marcas de clavos en los huesos. Así que este método era más que una leyenda. ¿Por qué clavos? No se trataba de matar rápidamente. Los clavos perforaban nervios principales, produciendo un dolor y un shock insoportables. El cuerpo luchaba por cada respiración. Brazos y piernas quedaban atrapados en la agonía. Los registros romanos describen víctimas que sobrevivían horas o incluso días, cada movimiento enviando nuevas olas de sufrimiento. La muerte llegaba finalmente por asfixia, pérdida de sangre o exposición. Las mujeres en la cruz perdían más que la vida. La exhibición pública les arrebataba modestia, honor e identidad. Las multitudes se reunían, los rumores se esparcían y las familias a menudo no podían reclamar el cuerpo para enterrarlo. Los funcionarios usaban la crucifixión para mostrar a esclavos y forasteros las consecuencias de desafiar la autoridad. Los clavos de hierro eran baratos, pero el mensaje era invaluable: obediencia o humillación y dolor. La crueldad romana se convertía en espectáculo. A medida que el imperio perfeccionaba el sufrimiento público, incluso el metal caliente sería usado después para prolongar la agonía. Número 10. Quemar sobre placas calientes. El castigo romano no siempre implicaba llamas abiertas. A veces consistía en presionar a las víctimas vivas sobre placas de metal incandescentes. Historiadores y relatos de mártires describen mujeres forzadas sobre hierro al rojo vivo, a menudo tras torturas previas. Las placas se calentaban tanto que la carne y la piel chisporroteaban al contacto. Pero el objetivo no era la muerte instantánea, sino la tortura lenta y pública. Expertos médicos señalan que esta tortura cocinaba piel y músculo, dejando cicatrices permanentes si la víctima sobrevivía. Los verdugos podían ajustar el calor, retirar a la víctima y volver a colocarla. Cuanto más duraba la agonía, más fuerte era el mensaje. Era una crueldad metódica, no aleatoria. Para los funcionarios romanos, la quema lenta permitía control total. Podían apuntar a partes específicas del cuerpo, pecho, piernas o rostro, dejando marcas visibles. Las supervivientes femeninas llevaban estas heridas abiertamente. Las cicatrices eran tanto castigo como dolor. Las multitudes observaban la piel ampollarse y quemarse, escuchando cada grito. Los funcionarios querían que todos presenciaran lo que ocurría al desafiar las reglas. El metal caliente era tanto arma como advertencia. Después del metal vinieron las cuchillas. La multitud nunca se iba. Esperaban un último corte inolvidable. Número 9. Corte de garganta. Ejecución pública. Las ejecuciones romanas podían terminar con un solo golpe entrenado. La decapitación o corte de garganta se consideraba rápido y honorable, pero solo tras horas o días de tortura. Las mujeres eran decapitadas públicamente por delitos como traición, blasfemia o desafío a la autoridad. A veces el golpe final ocurría en la arena frente a una audiencia masiva. ¿Por qué público? Los funcionarios querían que todos presenciaran la ley en acción. La espada o el cuchillo caía rápido, pero solo después de que el cuerpo ya había sido quebrado. Los historiadores médicos señalan que las víctimas estaban débiles
deshidratadas y sangrando. El último golpe simplemente terminaba lo que la tortura había comenzado. Incluso mujeres de familias influyentes podían enfrentar este destino como ejemplo. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Para los espectadores, el espectáculo importaba. Las cabezas rodaban, la sangre se derramaba, el silencio seguía. Si tenían suerte, las familias podían recuperar el cuerpo. Si no, la humillación persistía incluso en la muerte. La decapitación terminaba el espectáculo, pero no borraba el sufrimiento previo. La justicia romana siempre estaba destinada a la exhibición, ya fuera rápida o lenta, pública o privada. Una vez caía la cabeza, los funcionarios a menudo pasaban directamente al siguiente castigo, mostrando que el control nunca se detenía. Si la espada no te mataba, el líquido hirviendo podía hacerlo. Número 8. Escaldado con agua o aceite hirviendo. El castigo romano podía ser sorprendentemente inventivo. Algunas mujeres eran torturadas con agua hirviendo, aceite o incluso plomo fundido, líquidos tan calientes que podían desprender la piel al instante. Relatos de la antigüedad tardía describen a funcionarios vertiendo estas sustancias sobre cuerpos para infligir el máximo sufrimiento sin causar muerte rápida. ¿Por qué líquido hirviendo? Era barato, accesible y brutalmente efectivo. El aceite o agua se mantenía listo para ejecuciones e interrogatorios. Los informes médicos indican que quemaduras tan severas destruían piel, nervios y músculo, haciendo improbable la supervivencia. El objetivo no era la muerte rápida. Los castigos romanos convertían materiales ordinarios, agua, aceite, cera, en armas. El dolor podía venir de cualquier cosa, en cualquier lugar, incluso de una olla de cocina. Para las mujeres, esta tortura frecuentemente seguía abusos previos. Las supervivientes soportaban cicatrices permanentes, discapacidad o infección. La muerte aseguraba un final público e inolvidable. Las audiencias recordaban los gritos, el olor, la lección. El Estado poseía tu dolor. Hervir no solo mataba, borraba la dignidad. Y Roma no se detenía allí. El siguiente paso obligaba a las víctimas a enfrentar el agua de una manera aún más mortal. Número 7. Ahogamiento lento. Los romanos idearon algunas de las sentencias de muerte más extrañas de la historia. El ahogamiento era un método favorito, a veces lento, a veces dentro de un saco con animales. La infame pena, llamada poena culei, consistía en coser al condenado dentro de un saco de cuero con un perro, un mono y una serpiente, y luego arrojarlo al río. Originalmente, este castigo era para parricidio, matar a un propio padre, pero también se aplicaba a mujeres acusadas de brujería, envenenamiento o abortos secretos. Si el Estado quería que una persona desapareciera, el agua lo hacía posible. Sin tumba, sin funeral y sin oportunidad de que la familia llorara o protestara. La muerte por agua significaba una eliminación total. El método del saco puede sonar teatral, pero era eficaz. Las víctimas se asfixiaban y luchaban mientras el río las arrastraba hacia el fondo. En otros casos, los funcionarios simplemente ataban a una mujer a una piedra pesada y la dejaban caer bajo la superficie. El objetivo era simple: ningún testigo y nada que recuperar. Para las mujeres, esto se convertía en un doble castigo: la muerte unida a la deshonra. Los romanos creían que negar el entierro podía ser peor que matar. El honor de la familia se hundía junto con el cuerpo. Cuando el agua finalmente se calmaba, Roma solía volver a castigos que desgarraban la carne ante la vista de todos. Número 6. Desgarro de la carne con tenazas.
Si los latigazos eran brutales, las tenazas de hierro eran peores. Calentadas y cerradas sobre la piel, estas herramientas arrancaban tiras de carne. Artefactos romanos y relatos de mártires confirman su uso en extremidades, pechos y rostros. El dolor era insoportable y las cicatrices permanentes. Las tenazas permitían a los verdugos torturar lentamente ante las multitudes. Los funcionarios elegían zonas que sangraban mucho y producían los gritos más fuertes. Los historiadores señalan que a las mujeres a menudo se las atacaba en áreas destinadas a humillarlas, como el pecho o el rostro, asegurando que toda la ciudad viera tanto el sufrimiento como la vergüenza. Las multitudes romanas observaban sin apartar la mirada, mientras la piel se desgarraba y la sangre corría. Los verdugos hacían pausas entre cada herida, esperando confesiones o súplicas de misericordia. A veces la agonía duraba horas. La supervivencia era rara. Textos médicos posteriores describen estas lesiones como dolor por capas. No se moría de una sola vez, sino por etapas. Quienes sobrevivían llevaban cicatrices impactantes y deshonra pública. La muerte era casi un alivio. Para las mujeres, las tenazas convertían el cuerpo en una advertencia, y cada herida enviaba un mensaje. Cuando el hierro se enfriaba, Roma arrancaba lo que quedaba, comenzando por la dignidad y terminando con la piel. Número 5. Desnudamiento público y azotes. Los latigazos en Roma nunca eran privados. Las mujeres, especialmente esclavas o acusadas de crímenes, eran desnudadas y atadas frente a grandes multitudes. Los azotes públicos mezclaban humillación con dolor. El flagelo romano no era un simple látigo. Tenía puntas de metal o hueso diseñadas para cortar profundamente y dejar marcas duraderas. A menudo se piensa que solo los hombres eran azotados, pero los registros romanos y las historias de mártires muestran a mujeres expuestas en arenas y plazas. Ser obligada a estar desnuda ya era un castigo. Familias y vecinos miraban, y esa vergüenza acompañaba a las víctimas toda la vida. Los expertos médicos explican que estas heridas no eran simples moretones. La piel y el músculo podían abrirse, dejando cicatrices que nunca desaparecían. Cada golpe era presenciado por la multitud. Un solo azote podía destruir las posibilidades de una mujer de casarse o encontrar trabajo. Si se desmayaba, los guardias le arrojaban agua para que el castigo continuara. Sobrevivir significaba vivir con cicatrices y una reputación arruinada. Roma usaba un solo cuerpo para enseñar a cientos. Después de los azotes, algunas mujeres enfrentaban finales aún más duros, incluida la pérdida de la cabeza. Número 4. Decapitación después de la tortura. Algunas ejecuciones romanas prometían una muerte rápida, pero solo después de un sufrimiento prolongado. La decapitación se consideraba misericordiosa en comparación con el fuego o la crucifixión, pero las mujeres a menudo soportaban horas de golpes, desnudez forzada y humillación pública antes. A mujeres de alto estatus a veces se les daba este destino para demostrar que nadie estaba fuera del alcance de Roma. Acusada de traición o blasfemia, una mujer podía ser arrastrada, golpeada y obligada a arrodillarse ante la espada. La ejecución en sí era rápida, pero solo después de que el público había visto suficiente dolor. A veces la condenada tenía que ayudar a colocar la espada, señal de derrota total. El honor de la familia también sufría. Las propiedades eran confiscadas, las reputaciones destruidas, y los rumores perseguían a los parientes sobrevivientes. La ley romana usaba la decapitación para enviar un mensaje: obediencia o humillación, sin nada entre medio.
Los historiadores dicen que la decapitación parecía misericordiosa solo si se ignoraba todo lo anterior. Para la mayoría, era simplemente la escena final de una larga pesadilla. Si la multitud quería más, el espectáculo continuaba. Después de guardar la espada, Roma pasaba a métodos más silenciosos. Algunas muertes llegaban con veneno en lugar de acero. Número 3. Ejecución por envenenamiento. No todos los castigos romanos derramaban sangre. Algunas mujeres, especialmente de la élite, eran asesinadas con veneno, un final silencioso pero aterrador. El veneno estaba ligado al miedo a que las mujeres usaran hierbas, magia o mezclas secretas. La ley lo llamaba beneficium, e incluso una acusación podía destruir una reputación. Si era condenada, una mujer podía ser obligada a beber veneno en privado, con solo guardias o funcionarios observando. Sin multitud, sin ruido, solo un último momento. Podía usarse para crímenes reales o para encubrir escándalos entre familias poderosas. Pero las mujeres de menor estatus no recibían esa privacidad. Ellas enfrentaban azotes, fuego o incluso ser arrojadas a los animales por el mismo cargo. El veneno se consideraba un final más suave, pero el mensaje era igual de duro. El Estado era dueño de tus secretos y decidía quién vivía o moría. Sobrevivir a un intento de envenenamiento significaba sospecha y aislamiento de por vida. Amigos y parientes a menudo se alejaban, temiendo ser asociados con la culpa. El veneno terminaba las cosas en silencio, pero Roma siempre tenía más lecciones públicas listas. Cuando los funcionarios querían poder visible, recurrían a la piedra. Número 2. Aplastamiento bajo piedras. Imagina un castigo en el que el propio peso transmite el mensaje. En Roma, aplastar significaba amontonar rocas sobre un cuerpo hasta que los huesos se rompían o la respiración se detenía. Este método se usaba tanto contra criminales como contra esclavas, especialmente mujeres acusadas de crímenes graves o de desafiar la autoridad. Era lento y no requería herramientas especiales, solo piedra y fuerza humana.